Hola, hola amigos de País Lor, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a la Seremi de Medio Ambiente, Carola Iturriaga. ¿Cómo estás, Seremi? Hola Rocío, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de distintos temas, pero en principal hemos, hacemos esta entrevista por un recambio de calefactores, que es lo primero que quiero que todos sepan, que estamos con muy poquito tiempo y además se ha inscrito muy poca gente. Entonces, ¿nos puede contar de qué se trata este recambio de calefactores, Seremi? Bueno, el día 2 de agosto se abrió un llamado especial para adultos mayores para el programa de recambio de calefactores en la línea de pellet. Y este programa es un programa especial porque es 5 pagos y se espera beneficiar a uno de los públicos objetivos de el mejoramiento de la calidad del aire, como son los adultos mayores. Ya, y años anteriores estos programas ya se habían realizado aquí en Osorno, habían sido bastante efectivos, pero yo me imagino que a lo mejor una, porque haya poca gente que sepa, pero otro, quizás un temor de parte de los adultos mayores para no volver a pasar lo mismo que nos pasó hace un par de años atrás, donde se quedaron sin pellet. ¿Qué les podría comentar a ese grupo que tiene temor de hacer este recambio calefactor? Sí, bueno, primero, son múltiples las ventajas y las mejoras en calidad de vida, sobre todo para los adultos mayores, sobre todo para adultos mayores que tienen movilidad reducida, el poder tener un sistema de calefacción que es más fácil de manejar, a diferencia de la leña, y que además es más eficiente y menos contaminante. Eh, Pero como bien tú dices, años atrás hubo una importante quiebre de stock de pellet. Si mal no recuerdo, fue entre el año 2019 y 2021, o probablemente coincidió con los años Sí. de pandemia. Pero claro, efectivamente hubo un problema bien crítico con el abastecimiento de pellet a nivel nacional. Sin embargo, el año pasado, desde el año pasado, en la época de producción de pellet, de máxima producción, el Ministerio de Energía empezó de manera temprana a abordar la situación y adelantarnos de alguna manera a un posible quiebre de stock. Por lo tanto, ya se ha visto que este año, al menos desde el año pasado y este año, no ha habido ese problema con el abastecimiento de pellet. O sea, hay una mayor preocupación de parte del gobierno local de asegurar el stock para la población durante los meses más fríos. Así es. Y Ok. con énfasis en los adultos mayores. ¿Existe un registro de los adultos mayores que tienen en este minuto el calefacción a pellet? Sí, mira, de hecho, a ver, nosotros tuvimos una primera etapa de este programa especial para adultos mayores que partió en el año 2020, porque este recambio está siendo realizado con recursos del gobierno regional de los lagos. Y tuvimos una primera etapa, y producto de la pandemia y porque todas las etapas que antiguamente eran presenciales, producto de la pandemia tuvieron que ser todas online y no logramos completar los cupos. Entonces, los calefactores que ahora se están considerando en este llamado son los artefactos o los calefactores italianos de marca Caden, que quedaron de remanente en el periodo anterior, producto, como te ¿Cuántos, señalaba, de la falta la falta de postulación. cuántos calefactores son los que están disponibles para hacer recambio en esta temporada? Eh, en este llamado especial son alrededor de 150 calefactores. Perfecto. ¿Y tienen hasta cuándo para poder postular? Sí, las postulaciones son hasta el próximo miércoles 16 de agosto. Las postulaciones se hacen directamente en la página web recambiodecalefactores.cl. Hay muchas personas que postulan directamente a través de la plataforma, y para los que no tengan esa posibilidad está la opción de concurrir a la oficina del PDA de Osorno en Bilbao 1129, la oficina 603, para que ahí puedan recibir asesoría y apoyo en la postulación.
y además puedan resolver consultas, dudas sobre el equipo que está en el concurso, en el llamado a postular, cómo funciona, si quieren tener más información. Eso cuando reciben los calefactores, las personas tienen se les enseña a usar estos equipos también una capacitación para poder utilizarlo de la mejor manera. Sí, mira, de manera bien general, ¿cuáles son las etapas del programa de recambio? Esta es la primera etapa, que es la de postulación. Una vez que se cierran las postulaciones, nosotros hacemos un listado de preseleccionados y estos son visitados a sus viviendas para validar los datos que las personas declaran en la postulación. Entonces, primero la postulación, luego la validación, y como este concurso, este llamado es 5 pagos, terminando las visitas de validación y corroborando los datos, ya se programa la instalación, que es la tercera etapa. Y la instalación consiste en que la empresa que entrega el calefactor retira el artefacto de leña con el cual postula la persona, retira el calefactor, deja cerrada la instalación anterior e instala el nuevo calefactor, y el postulante o la postulante, y de preferencia con al menos un otro integrante de su familia, lo importante es que puedan recibir una capacitación de al menos unos 15 minutos, donde el instalador tiene que entregar el artefacto o el calefactor a pellet instalado y operando. Entonces ellos también andan con una cantidad de pellet que permita encender el calefactor y que hacerlo funcionar para poder capacitar con el equipo funcionando. Y ahí se les Entonces, entregan las indicaciones también de cada cuánto tiempo tienen que hacer la limpieza de este calefactor también. por supuesto, eso es muy importante porque hemos tenido casos de problemas que tienen las personas con sus calefactores producto de que no le realizan la mantención correspondiente. Los calefactores a pellet son distintos a los de leña. Tienen un panel de control, se enciende con un botón y ahí van apareciendo alguna instrucción. Entonces, el mismo equipo avisa cuando necesita la mantención. Es por una cantidad de horas de uso, pero por la Ok. cantidad de uso promedio de aquí de la región, la mantención se tiene que hacer una vez al año, aproximadamente. Antes de que empiece Y, la y esto, temporada. claro, entonces es una mantención donde se resetea el equipo porque tiene una parte que es electrónica. Y eso es una vez al año, que es una mantención más especializada, y es importante que lo haga un servicio técnico autorizado, pero en el diario es importante hacerle un retiro de las cenizas que van quedando, que se van acumulando para que funcione mejor. Ujú. Hay Y, una y mantención básica, que esa también la tiene que enseñar el instalador al momento de hacer el recambio. perfecto. Entonces, para poder quedarse finalmente con este calefactor, tienen que entregar el que ya tenían. ¿Qué pasa si tienen más de uno dentro del hogar? En el No caso que se pueda. solamente se entrega uno solo, ¿ya? Y Ok, con ese que postulan las personas. Dentro de los criterios de evaluación, y para que también las personas que estén interesadas y que no conozcan del programa, son tres los criterios que se consideran en el programa de recambio. Primero, señalar que no se solicita la ficha de protección social, ¿ya? ok. Al momento de la postulación, se tienen que responder tres preguntas, básicamente. Una asociada al grupo familiar, si hay personas mayores de 60 años o menores de 8 años, si es que alguna persona del grupo familiar tiene alguna discapacidad y o enfermedad crónica cardiorrespiratoria. Estos dos criterios son los que se validan al momento de visitar la vivienda, por ejemplo. Aquí no es que tienen que tener un certificado al momento de la visita, sino que solamente mostrar la credencial, por ejemplo, del CEFAM, y la persona que hace la visita a la vivienda les toma una fotografía. Eso respecto al grupo familiar. El otro criterio de evaluación es el tipo de artefacto de leña con el cual postula, ¿ya? Y ahí le va a dar un puntaje diferenciado si es que es un artefacto hechizo, una cocina en leña o una combustión, ¿ya? Y el tercer criterio es si la vivienda cuenta o no con acondicionamiento térmico. Los calefactores a pellet funcionan mejor en viviendas que cuentan con acondicionamiento térmico, ¿ya? Y
desde el año 2016 que está vigente el plan de descontaminación atmosférica de ozono, las viviendas nuevas construidas después del 2016 tienen un estándar térmico mejor. Entonces, las viviendas nuevas construidas después del 2016 o las viviendas anteriores al 2007 que han sido acondicionadas térmicamente con el programa que tienen mismo, también les da más puntaje, y esto es porque en estas viviendas va a funcionar mejor el calefactor. Ahora, pueden postular viviendas sin acondicionamiento térmico, sin aislación térmica, pero en ese criterio no van a tener puntaje, ¿ya? Pero es Ok. importante este punto porque nos ha ocurrido de que como igual pueden postular viviendas sin acondicionamiento térmico, nos han ocurrido algunos casos aislados en que una vez que ya se hizo el recambio, no están conformes porque encuentran que el calor es distinto. Porque Ujú. efectivamente es distinto el calor. Los calefactores a leña tienen un calor más parejo, ¿no es cierto? Es distinto, va calentando desde más cerca que uno está del equipo hasta más lejos. En cambio, los calefactores a pellet tienen un sistema que funciona eléctrico porque tienen un ventilador. Entonces es el ventilador el que expulsa el calor del calefactor. Y entonces, de hecho, el ducto de los calefactores a pellet, tú lo puedes tocar con el calefactor funcionando, lo que no puedes hacer con un artefacto a leña. O menos ponerle la Claro. mano directa a los artefactos a leña. Entonces, es distinto el sistema. Es importante señalar eso. Pero como te comentaba al principio, las mejoras en la calidad de vida de las personas que operan estos calefactores, el ahorro de espacio, el no estar peleando con encender el calefactor cuando no hay leña húmeda, cuando no hay leña seca, por ejemplo, Ujú. es distinto. Acá se enciende el botón y empieza a calefaccionar el calefactor. Ahí me entró la duda, ya que tiene toda esta parte eléctrica, ¿requiere estar conectado a la electricidad? Así es, requiere estar conectado a electricidad, pero el gasto de la electricidad es asimilable a una ampolleta eficiente. Ok. Es muy bajo, no se nota una diferencia en el gasto de la electricidad, porque la electricidad que ocupa el calefactor no es para generar el calor, es para el ventilador. Ujú. Entiendo. Serevi, y todo este plan que se ha puesto en marcha en Osorno ya hace varios años para disminuir los momentos de alta contaminación atmosférica, van en buen camino? Eh, Mira, nosotros desde el ministerio creemos que sí ha tenido un resultado positivo la implementación del plan de descontaminación en Osorno. Este plan, como bien tú señalas, lleva varios años, de hecho entró en vigencia el año 2016. Este es su octavo año de implementación y, y la verdad es que hemos tenido los principales efectos positivos en la disminución de los episodios más críticos de contaminación que es el nivel de emergencia. Eh, Mira, a modo bien general, la calidad del aire se mide en la estación de monitoreo del ALBA, que está ubicada en el sector oriente de Osorno. Ujú. Y en el CINCA se puede ver este monitoreo en línea. Cuando los niveles de calidad del aire están hasta 50 microgramos, eso es nivel bueno. Pero cuando hablamos de emergencia, que son los más críticos, es un nivel de más de 170. Ok. Y los días, por ejemplo, en pleno invierno, cuando hay temperaturas bajo cero, en junio, julio, cuando llegamos a temperaturas de -3, por ejemplo, se ha llegado a concentraciones cercanas a 800, a 900 microgramos. Entonces es altísimo. Esta nube de humo que tú ves que está Mm. varios días, si es que no llueve, si que pasan 3 días o una semana que no hay lluvia y por lo tanto no hay ventilación, podemos estar esos días enteros con concentraciones sobre 300. Y eso ya es un Y la nivel emergencia, crítico y la para la emergencia salud. sobre 170, ya es un nivel crítico para la salud. Aquí el riesgo se acrecenta, sobre todo para la población vulnerable, que son los adultos mayores y los niños menores de 5 años. Entonces, el principal efecto que ha tenido el plan de descontaminación es disminuir la cantidad de episodios críticos en el nivel de emergencia, por ejemplo, o sea, ha sido una disminución sostenida, ¿ya? Pero si comparamos solamente, por ejemplo, el año pasado con este,
a esta misma fecha llevábamos 22 emergencias y este año tenemos solo 2. Entonces, Ok. esto junto con los efectos que ha tenido la implementación de las medidas del plan de descontaminación, obviamente ha tenido un componente importante aquí, la meteorología, porque además hay que recordar que este año ha estado muy lluvioso a diferencia del año pasado. Entonces, también la meteorología influye fuertemente en cómo se va sucediendo los episodios. Ok, entonces el tema más importante, sin duda, es ir apoyando para que disminuya la polución en el aire, pero también que llueva, porque eso nos ayuda a limpiar el aire y poder respirar un ambiente mucho más limpio. Así es, por eso lo importante es que las medidas del plan apuntan a disminuir las emisiones, porque la meteorología no la podemos controlar. Entonces tenemos que Así es. nosotros, desde nuestros hogares, aportar cada uno en generar menos cantidad de emisiones o de materia particulada o de humo. Bueno, yo soy de Santiago y recuerdo que antes también habían en su minuto calefactores a leñas y se fueron erradicando de la zona de Santiago propiamente tal. Y junto con eso también llegaron a poner en algún minuto restricción a los automóviles, que primero los no catalíticos y después los catalíticos hasta cierto punto. ¿Tendremos que llegar a eso alguna vez acá también? Mm. Mira, es súper buena tu pregunta. Como buena santiaguina, una muy buena pregunta asociada a la contaminación, porque el plan de descontaminación que tiene la región metropolitana eh, tiene como medida la restricción vehicular porque sobre el 80% de la contaminación en la región metropolitana es producto del transporte. A diferencia de lo que ocurre en las regiones desde O'Higgins hacia el sur, y a medida que avanzamos más al sur, es más importante el impacto que tiene la calefacción residencial. En Osorno en particular, cuando se elaboró el plan de descontaminación, el 95% de las emisiones provenían de la calefacción residencial. De hecho, el impacto del sector del transporte no llega ni al 2%. Entonces, claro, lo que pasa es que es muy visible cuando tú ves pasar una micro o un vehículo que humea mucho en la calle, todos lo ven. En cambio, las casas con sus ductos no se mueven. Ok, Entonces, es más difícil de hacerlo visible. Pero el tema es que, como el grueso de la contaminación proviene de la calefacción residencial, las medidas del plan de contaminación atmosférica de Osorno están enfocadas en ese sector. Hay medidas asociadas al transporte, pero están más referidas a los requisitos en las plantas de revisión técnica, que ok. son medidas genéricas en todos los planes del sur. Pero acá es marginal entonces el Claro, porcentaje de uno porque en sobre el otro. realidad, más que por el efecto o el impacto que pudiera tener en la disminución de las emisiones, el impacto es en la disminución de la congestión vehicular. No tiene que ver Ok, con los efectos en la salud cardiorrespiratoria, porque probablemente la salud mental sí tiene efectos importantes, pero ese es otro tema. así es. Bueno, quiero darle las gracias, Seremi Carola Iturriaga, por conversar con nosotros hoy del plan de descontaminación de Osorno y en particular de este recambio de calefactores que se estaría haciendo, que tenemos muy poquito tiempo para que ustedes puedan postular, así que pueden entrar a la página web que es Cambio de calefactores. recambiodecalefactores.cl o acercarse a las oficinas del PDA Osorno en Bilbao 1129, donde pueden obtener toda la información que necesitan en caso de no tener posibilidad de hacerlo directamente online. Muchas gracias, Seremi. Muchas gracias, Rocío, por el espacio y por la invitación.